Hola hermanos, ¿cómo están? Este día festejamos el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, pero ¿qué es el Día de la Candelaria? Candelaria viene de la palabra candle, de la palabra vela, de la palabra iluminación. Bueno, para entender por qué se festeja el Día de la Candelaria, que es un mes y una semana después de Navidad, vámonos a entender el porqué, el origen de esto. Bueno, los hebreos en el Antiguo Testamento, ahí dicen que cuando el niño nacía, varón, el niño varón, cuando nacía a los 8 días, tenía que ser circuncidado para entrar al pacto de Dios, para tener el derecho a entrar al reino de Dios. Sí, ese era el pacto, porque Dios hace pactos de sangre. Por eso la sangre es muy importante. Por eso muchas veces la escritura dice, no es interpretación propia, tienen que explicarte. Y la sangre es muy importante para los pactos de Dios. Después eso va a ser muy interesante para la Eucaristía, cuando platiquemos de Eucaristía. Pero en este momento es el pacto. El pacto es recién nacido porque desde que naces el ser que está vivo ya tiene que tener el pacto directo con Dios, que es la circuncisión. Bueno, entonces el niño nacía y luego en el momento de nacer ahí le hacen la circuncisión para inmediatamente entrar al pacto. Pero se esperaban un mes, un mes para ver si el niño vivía, porque muchas veces se infectaba. La circuncisión es una operación muy difícil. Yo en mi caso, uno de mis hijos tuvo una operación ya grande, él, y no fue dificilísimo. Entonces, él dice que es una cosa horrible. Imagínate, un niño recién nacido, pues, la infección es más probable y en aquellos tiempos mucho más. Se esperaban un mes y al mes, que ya pasaba todo el problema de que no se podía morir el niño, que ya sabían que vivía, entonces sí iban al templo. Y en el templo presentaban al niño. Cuando presentaban al niño, y el sacerdote ya lo daba como recibido bien para el pacto de Dios, se prendían, hacían fiestas, se prendían velas, porque quiere decir que ya estaba iluminado en el camino del Señor, y se hacía una pequeña fiesta, un recibimiento. Y entonces el niño, pues ya era considerado hijo de Abraham en el pacto para la vida eterna, para la vida con Dios. Bueno, eso viene en las Sagradas Escrituras. También viene en Lucas 2. Ahí pueden buscar. Cuando el niño va al templo y le dice Simón y Ana, los están ahí, eh, que le dice, tú eres una luz, que le dice él a la Virgen, pues él va a hacer una revolución aquí, pero una espada va a atravesar tu corazón y él va a salvar al mundo. Bueno, fíjense nada más, Ana también hace su cántico, pero en este caso Jesús era judío y así entró al pacto porque era totalmente humano, aunque era Dios, pero era totalmente humano. ¿Y quién, fíjense nada más, quién nos quita la circuncisión? La circuncisión nos la quita Pablo. San Pablo, el mismo que nos quita la circuncisión, que dice que nosotros ya no vamos a ser circuncidados los cristianos, gracias a él no pasamos por cuchillo, pero él dice, miren, el bautismo es la circuncisión espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo hace el mismo efecto que la circuncisión anterior, o sea, va a ser
suplantada, va a ser suplantada. Ahora ya no te van a hacer la circuncisión, ahora te van a bautizar y ya entras al pacto de Dios. Sí, por eso es el día de la Candelaria, es el sol que nace de lo alto, el lucero de la mañana, es la luz del mundo. Todo esto es el día de hoy. Por eso cuando nosotros partimos la rosca, ya saben que la rosca significa que el niño va a Egipto y regresa, es un círculo. Entonces, hoy también se cierra ese círculo, que ya regresó la luz, que ya está otra vez en el pueblo, ya está con su gente. Y esa luz se permanece por siempre. Si nosotros vemos la escritura, dice, lo primero que hace Dios es hágase la luz. Y ese que creó esa luz, esa voz que creó esa luz, es el que nace precisamente y llega a traernos la luz. Por eso el domingo de Ramos también entra la luz. Entonces, eso de la rosca de Reyes, por eso al que le toca el niño, el día de la Candelaria, precisamente hoy, hace una fiesta, porque encontró al niño en el templo, encontró al niño en su corazón, y que ojalá y todos los niños se encontraran en el templo, porque ahorita ya hay muchos niños que andan todos desbalagados. Eso significa el día de la Candelaria, y luego lo presenta, y fíjense nada más, los padres que es María y José es padre puesto, lo presentan ante Dios Padre. Es un misterio tan grande como poder explicar la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero simplemente porque Jesús, siendo totalmente humano, pero no pierde la divinidad, hace conexión con el Padre. Es eso que el hombre rompió, él lo religa. Ahí está empezando a religar al ser humano con el Padre, la primera presentación. Por eso Jesús no se bautizó, porque él entró al pacto con judío. Cuando Jesús se bautiza es otra presentación ya directamente donde el Padre acentúa, este es mi Hijo amado y en él pongo todo. Por eso el bautismo ahora es el que te hace entrar al pacto sagrado. El que no está bautizado no tiene pacto con Dios. Y tiene que estar bautizado trinitariamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está en el Evangelio, tal y como dijo Jesús. Tiene que obedecérsele al Evangelio, si no sea anatema, dice el que no obedezca al Evangelio, es maldito por Dios, así está en la Escritura. Entonces, hermanos, esa luz del mundo, nosotros estamos haciendo un recordatorio a cada uno de nuestros hermanos en este momento de que ya Dios está entre nosotros, que enderecen los caminos, que Él se mostró totalmente hombre, porque fue circuncidado. Jesús, que es el sol que nace de lo alto, que es la luz del mundo, que es la luz que está por encima de todos, llegó a ser hombre. Y eso significa el día de la Candelaria, la iluminación de Jesús, la iluminación con velas, la iluminación a todo ser humano que está en la oscuridad. Hermanos, ojalá me haya podido explicar. A veces hablar de las tradiciones judías de antes no es muy fácil, pero todo lo del Antiguo Testamento tiene que repercutir en el Nuevo Testamento. Si no está allá, acá no sale. Si está allá, acá sale, pero con Cristo. Dios me los bendiga y bueno, un saludo de la iglesia que Cristo fundó.